Muy bien, mis amigos. Entre el año 1879 y el año 1884, la República de Chile debió enfrentar uno de sus episodios más peligrosos durante su historia republicana. Y tal vez, digamos, o sea, no quiero ser exagerado, pero tal vez pudimos llegar hasta incluso desaparecer como sujeto de derecho internacional. Esto se llamó la Guerra del Pacífico, donde nos enfrentamos simultáneamente a los ejércitos de Perú y Bolivia. Este conflicto obligó a por primera vez a una movilización de gran escala. Estamos hablando, fueron movilizados alrededor de 120.000 ciudadanos chilenos. Para se hagan una idea, el ejército del general Bulnes, que había sido uno de los mayores organizados hasta ese momento en Chile, llegó a tener 5.000, 5.500 soldados. ¿Ya? Mientras que en enero de 1881, bajo bandera, habían 41.000 soldados del ejército y como 3.000 marinos, más o menos 2.500 marinos. ¿Ya? O sea, teníamos una cantidad enorme de gente. Bueno, ahora, ¿cómo organizamos a toda esta gente? ¿Ya? Originalmente, en Chile, digamos, existían las comandancias generales de armas, que eran normalmente una por provincia. Habían 18 provincias en ese momento, por lo tanto, 18 comandancias generales. Bueno, igual existía, digamos, un mando de ejército en el sur, que está en la frontera araucana, digamos, defendiendo los intereses, digamos, del Estado de Chile en esa zona. Bueno, esa organización es muy buena para la paz, no así para la guerra, donde necesitas, digamos, movilizar grandes contingentes de tropas y tenerlos bajo un mando unificado. Esos mandos unificados normalmente se llaman ejércitos, ¿ya? Durante la Guerra del Pacífico se movilizaron al menos 5 grandes ejércitos en Chile. El Ejército del Norte, o de Operaciones Norte, como prefiera llamarlo, el Ejército de Reserva, el Ejército del Centro, el Ejército del Sur y el Ejército de Arequipa. ¿Ya? Ahí con mayores detalles vamos a hablar, digamos, durante estos programas de todos y cada uno de ellos. Incluso de algunos que tengo algún tipo de duda, por ejemplo, el Ejército del Centro, que en algún momento la fuerza que operó en el departamento de Junín principalmente durante el año 1882, a veces se le denomina Ejército del Centro, a veces División del Centro. Yo creo que más bien era una división. Aun cuando, digamos, movilizó una gran cantidad de gente, tal vez tanta gente como el Ejército del Sur en su momento de máximo nivel. ¿Ya? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el Ejército del Norte, o de Operaciones Norte. ¿Sí? ¿Ya? Este ejército fue organizado alrededor del mes de abril de 1879. No me atrevo a ponerle una fecha exacta, ¿ya? Porque no he encontrado el decreto o el cuerpo legal que le da existencia. Pero sí, digamos, sabemos que alrededor del 18 de abril fueron nombrados el comandante en jefe del ejército, fueron nombrados los principales mandos de los que componían este ejército: el comandante general de la caballería, el comandante general de la infantería y el comandante general de la artillería. Sí, de la artillería también, porque a pesar de que era un batallón en ese momento... Era solamente, claro, como una unidad. Pero principalmente, cuando hablamos de estos mandos, estamos hablando del comandante en jefe, del general Justo Arteaga, comandante de la infantería a don Erasmo Escala, y el comandante de la caballería, don Manuel Baquedano González. Sí. ¿Ya? Y bueno, este ejército se le dio como misión combatir a los ejércitos peruanos y bolivianos en el norte. Es decir, su cuartel general fue establecido, digamos, en Antofagasta, en tareas de ocupación, principalmente de los territorios que se habían recuperado hasta el paralelo 23 y posteriormente hasta el límite con Perú. También, digamos, se le dio la misión de entrenar a las tropas que iban siendo remitidas desde el sur
y tratar de amagar por lo menos o dificultar las comunicaciones y los envíos de armas que desde Argentina se hacían hacia Bolivia. Le proveían claro, hacia Bolivia, hacia el ejército boliviano. Uh-huh. Bueno, su fuerza original estuvo formada por el grupo de unidades que se trasladaron a Antofagasta desde entre los meses de febrero y abril de 1879. La fuerza original, que eran 2 compañías de artillería de marina, y posteriores tropas que se fueron enviando a la zona. Bien. ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, una vez que, digamos, se ganó el dominio del mar, el ejército se le dio una misión, digamos, de ya más ofensiva, que fue la de ocupar el departamento peruano de Tarapacá. Esto era sumamente importante porque era la zona salitera de Tarapacá. Si es que Chile lo conquistaba, ganaba el monopolio mundial del salitre. Sí, recurso económico importante. Digamos, significaba que teníamos financiada la guerra a partir de ese momento. Bien. Esto se logró en una campaña bastante rápida, de solo 25 días. Fue muy exitosa en el mes de noviembre, digamos, fue muy exitosa, pero con un final muy amargo que fue en Tarapacá, precisamente. De hecho, o sea, de paso, nos ganaron, pero por goleada. O sea, digamos, íbamos ganando el partido por 15 goles y nos metieron uno solo, pero que nos dolió, digamos, tremendamente. Sí, bueno. Los días fueron importantes. Una vez que el ejército peruano y boliviano se retiran de Tarapacá, el ejército pasó a labores de ocupación, ¿ya? Es decir, a mantener el territorio conquistado. Sí. Nuevamente se refuerza, se ascienden y se sacan conclusiones de las operaciones que habíamos realizado. Sí, además de poder ocupar el territorio, tenemos que dar carácter administrativo a todo lo que era las atenciones propias del sector. O sea, que siguiese la empresa produciendo, transportando, trasladando, exportando, para que nosotros como Estado hubiésemos tenido divisas al respecto. Es decir, organizar toda una administración civil. Lo que podríamos decir, hay por un lado las necesidades militares y por el otro las políticas. Sí. ¿Ya? Bueno, durante ese mismo periodo, a fines del año 1879, este ejército se reorganiza. ¿Bien? Hasta ese momento las unidades de combate dependían directamente del comando en jefe del ejército. A partir de ese momento se crean unas unidades intermedias, que son pequeños ejércitos, digamos, a la usanza europea, como quien diría, en ese momento, que se llaman divisiones. Se crearon 4 divisiones, numeradas del 1 al 4, la primera, segunda, tercera y cuarta. Nada más. Genial, o sea, nada más. Súper, digamos, súper original en el nombramiento. Pero independiente de eso, cada una de estas 4 divisiones se les dieron personal de las 3 armas. Se le dio infantería, se le dio caballería y se le dio artillería. ¿Bien? Y cada una, digamos, tenía un cuerpo de línea. El primero de línea, el segundo de línea, el tercero y el cuarto de línea formaban parte la parte central, el grueso de veteranos, apoyado por unidades de Guardia Nacional. ¿Ya? Y mientras esto ocurría, para que no se mantuvieran aburridos los soldados, podríamos decirlo así, se realizó la operación contra Moquegua, que en el año fueron a pasar el año nuevo para allá. En realidad fue un raid, podríamos decir, de exploración, o más bien una calaverada, como lo definieron muchos en la época. Como dijeron, estaban aburridos y fueron a lecer para allá. Y posteriormente se inicia una de las campañas más importantes, digamos, se le vuelve a dar una misión ofensiva al ejército, que es la captura o destrucción de la zona de Tacna y Arica y Moquegua, y se envía nuevamente el ejército hacia allá. Esto ya es una operación mucho más larga, que dura entre marzo y junio de 1880. ¿Ya? Y gracias a esto se logra la destrucción de las mejores tropas peruanas,
que eran casi todas las tropas profesionales que tenían en ese momento, al inicio de la guerra, y los sobrevivientes de la campaña de Tarapacá, ¿sí? más, digamos, el grueso del ejército boliviano. ¿Ya? Hay muchas veces que se habla de la traición boliviana al retirarse de la guerra. A nuestro juicio no es tan así. En realidad el ejército boliviano pagó una gran cuota de sangre durante esta batalla, durante esta campaña, sobre todo en la batalla de Tacna. Digamos, su ejército prácticamente desaparece y tienen que reorganizarlo todo desde cero. Y en eso se les va todo el resto del año 1880 y buena parte del año 1881. ¿Ya? Tienen que volver a comprar armas, tienen que volver a equipar soldados, tienen que volver a entrenarlos y tenerlos listos para el combate. Y además de las locaciones donde poder defenderse. Exactamente, o sea, primero tienen que pensar en la defensa y después, digamos, en algún tipo de operación defensiva. Como diríamos en el fútbol, los equipos se arman de atrás hacia adelante. Bueno, en el ejército, digamos, chileno del norte, cuando llega a Tacna, llega nuevamente reorganizado. Además de sus 4 divisiones, se organiza una suerte de 5ª división que es una fuerza de reserva. ¿Bien? Cuando termina la campaña de Tacna, nuevamente pasamos a labores de ocupación. Y esto dura hasta el mes de octubre aproximadamente del año 1880. Eso es cuando hubo una intermedio, digamos, con respecto a lo que es el Estado de Estados Unidos, justamente, intervienen tratando digamos, el gran país del norte, mediar. digamos, no sé si habrá amenazado en ese tiempo con subirnos aranceles a algo, pero 50%. 50% no al cobre, a lo mejor al salitre, no sé, ofrecieron, digamos, intermediar o mediar de digamos, alguna manera para que llegáramos a un acuerdo entre peruanos, chilenos y bolivianos. ¿Ya? Eso fueron lo que se llamó la conferencias de Arica. Al fracasar esa, se lanzan 2 famosos telegramas. Uno del representante diplomático chileno, al general Baquedano, que le dice algo así como: la diplomacia cede el escenario al ejército, y el general Baquedano le responde: celebraremos la paz en Lima. Bueno, así es. Al terminar de esto se vuelve, digamos, a lanzar una nueva operación ofensiva, aunque antes de eso se organizó una división ad hoc, yo llamaría, en la cual participa el batallón Talca, cuando se organizaba en regimiento, el WIM, el Colchagua, sí, Colchagua también, artillería, cazadores y artillería y ¿sí? Pontoneros. Sí. Y se les envía, digamos, bajo el mando del capitán de navío Patricio Lynch, se les envía a llevar la guerra a la zona norte del Perú. Sí, esta es una zona muy rica y con interés, digamos, económico, porque eran los recursos y el financiamiento para nuevamente adquirir recursos bélicos de Perú. Claro, de hecho, durante esa expedición se captura un importante envío de billetes peruanos, ¿ya? Lo que permitió también que a las tropas, digamos, o sea, estamos hablando de una cantidad tan grande que permitió pagarle a las tropas chilenas con billetes peruanos para que usaran en Perú. ¿Sí? Lo cual no es menor, o sea, la desestabilización económica y, digamos, un ahorro importante para el fisco chileno también, que ya, digamos, había visto que estaba ganando plata ya con la guerra porque teníamos conquistado las salitreras. Estaban viendo beneficios ya a esa altura. Exactamente. Pero mientras pasaba esto, se desarrollan las conferencias de Arica, el ejército vuelve a ser reorganizado, esta vez, digamos, para una campaña de alto vuelo. O sea, ninguna otra, digamos, hasta ese momento había sido tan importante como la campaña de Lima. De hecho, el ejército del norte crece hasta 26.000 hombres, más o menos. Sí, más o menos 26.000 hombres. Incluye una cantidad enorme de servicios y de personal de apoyo. Una logística, digamos, increíble, o sea, como no se había visto. Sí. De hecho, llegan hasta el tren. Y panadería. Digamos, se usaron panadería, los soldados por primera vez podían comer pan fresco durante toda la campaña. Esta campaña se desarrolló entre los meses de noviembre y enero de
noviembre de 1880 y enero de 1881 y culmina con la famosa batalla de Chorrillos y Miraflores y el ejército chileno ocupando Lima. Una vez que ocurre esto, el ejército del norte vuelve a reorganizarse de alguna manera. Primero, desmovilizando una gran parte de las unidades de la Guardia Nacional, sobre todo las más experimentadas. Estoy pensando en el Batallón Naval, el Regimiento Atacama, el Coquimbo, y todas las unidades que se habían hecho famosas hasta ese momento son devueltas a la patria y desmovilizadas. Dejando solamente a 10.000 hombres en ese momento, y se les empieza a enviar, digamos, como reemplazo a estas unidades, unidades que habían sido movilizadas desde 1880, ¿no es cierto? Se empiezan a enviar hacia el norte hasta alcanzar 15.000 y 17.000 hombres que fue con lo que se mantuvo más o menos estable el ejército hasta el fin de la guerra. Y nuevamente se le ponen labores de ocupación. Pero a la vez, digamos, como surge una gran resistencia por parte de los peruanos, que dividen su país en 3 zonas, norte, centro y sur, siendo la más famosa la del centro, porque el jefe político militar que nombra Nicolás de Piérola digamos, el némesis de Patricio Lynch en ese momento, que es el general Andrés Cáceres. En el centro, digamos, presentando una defensa activa, digamos, muy exitosa por lo demás, y que alarga la guerra hasta el año 1880. La mitad del conflicto. Exactamente, o sea, y digamos, y causa, con una guerra indirecta, digamos, causa muchas bajas entre las tropas chilenas, desmoralización, y bueno, y un montón de otras cosas, y abuso, y es una parte más o menos oscura que bien conviene analizar, digamos, en detalle más adelante. La cosa es que desde 1881 a 1883, este ejército del norte asumirá toda la responsabilidad desde el río Sama hasta la frontera con Ecuador, y, digamos, combatirá a los remanentes de los ejércitos peruanos. Más las montoneras que existían. Exactamente, más las montoneras que logran organizar, que son auxiliares de sus ejércitos de línea, y finalmente perecerán en los campos de Huamachuco en un día 10 de julio de 1883, que por cierto, hoy día 10 de julio de 2025, estamos grabando este programa para presentárselo a ustedes en unos días más. 142 aniversario. Los chiquillos aquí lo conocen más que yo, digamos, lograron conocer Huamachuco en algún momento. Ahí le hablaremos del... Claro, y creo que Roberto ahí es más experiencia que yo en hablar de eso. Bueno, y finalmente, digamos, pues, derrotados el ejército del centro y el incipiente ejército del norte peruano en los campos de Huamachuco, empieza una gradual retirada del ejército chileno, entrega de competencia al ejército del general Iglesias, que es peruano, que estaba por la paz en los términos establecidos por los chilenos, y el ejército del norte realiza una última campaña, que es la campaña de Ayacucho. No, Ayacucho, ¿no es cierto? Digamos que van contra donde Cáceres empieza a tratar de reorganizarse, le mandan una división con Urriola, digamos, asume el mando de la división a la mala, porque realmente querían poner al araucano, ¿no es cierto?, José Antonio Gutiérrez al mando, y él, digamos, se pone al mando y sale adelante, aprovechando que es más antiguo, hasta que Cáceres reconoce el Tratado de Ancón. Se mantiene ocupado, digamos, Ayacucho. Y, pues, digamos, empiezan a retirarse, se crea un gran campamento en Chorrillo, en la zona de Chorrillo, y de ahí se retira el ejército chileno. Con fecha 3 de octubre del año 1884, 3 de octubre de 1884, se da la orden de desmovilizar al ejército. En ese momento, digamos, se da la orden del cese de la comandancia, del Estado Mayor y de los servicios
de parque, bagaje del ejército de operaciones, y el ejército del norte pasa a la historia como el ejército más exitoso y más grande que ha tenido la República de Chile. Aníbal Pinto Garmendia nació en Santiago el 15 de marzo de 1825. Fue hijo del general y expresidente de la República Francisco Antonio Pinto Díaz y de la argentina doña Luisa de Garmendia y Aldunate, oriunda de Tucumán. Hizo sus primeros estudios en el Colegio Argentino de Santiago y luego en el Instituto Nacional, donde concluyó su formación de bachiller. Más tarde inició estudios de Derecho Romano con Andrés Bello y también de Filosofía, pero no se tituló. Fue miembro del Partido Liberal. En 1846 viajó a Europa, formando parte de la delegación enviada a la Santa Sede por el presidente Manuel Bulnes Prieto. Fue nombrado oficial y 3 años más tarde secretario de la Legación de Chile en Roma. En 1850, de regreso en Chile, publicó crónicas en el período El Ferrocarril. Fue incorporado como miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Fue electo diputado propietario por Ovalle, periodo 1852 a 1855. Integró la Comisión Permanente de Gobierno y Relaciones Exteriores. Se casó en noviembre del año 1855 con Delfina Cruz y Sañartu, quien era hija del general José María de la Cruz, teniendo 7 hijos, entre ellos los ex parlamentarios Francisco Antonio Pinto Cruz y José María Pinto Cruz. Legislatura del año 1855-1858, electo diputado propietario por Parral. Periodo del 1855 también integró la Comisión Permanente de Hacienda e Industria. En 1864 a 1867, electo diputado propietario por Chillán. En el periodo integró la Comisión Permanente del Gobierno y Relaciones Exteriores. En 1867 a 1870, diputado propietario por nacimiento, periodo donde participó en el Congreso Constituyente, cuyo objetivo fue reformar la Carta Fundamental. Se desempeñó como traductor, dominando idiomas del latín, francés, inglés, italiano. Poseía una biblioteca que alcanzaba 2000 volúmenes y mantenía correspondencia con hartas personalidades a nivel de Europa y Norteamérica. Se desempeñó en la Intendencia de Concepción entre los años 1862 a 1867. Impulsó obras públicas y dejó saneadas las finanzas. Una de sus iniciativas fundamentales fue crear el ferrocarril que une Chillán con Concepción. También respaldó la instalación de hospitales, cárceles, escuelas y telégrafos, el mejoramiento del servicio de matadero, cuarteles y correos. En 1870 a 1876 fue electo senador suplente al Congreso. Integró la Comisión Permanente de Guerra y Marina. El período senatorial concluyó el año 1876 para tomar el cargo de presidente de la República de Chile. El 18 de septiembre de 1871 fue nombrado ministro de Guerra y Marina en el gobierno de Federico Errázuriz Sañartu. Ocupó el cargo desde el 28 de septiembre de 1871 al 14 de abril de 1875. Su candidatura presidencial fue respaldada por la Convención de Liberales del Gobierno, Radicales y otros grupos. El 18 de septiembre de 1876 asumió la presidencia, nombrando como jefe de su gabinete a don José Victorino Lastarria. ¿Sí? ¿Chile estaba preparado para una guerra ofensiva? Media pregunta, ¿no? A ver, nos vamos a remitir un poco a la década de 1870 y qué es lo que pasaba con las diferentes ramas y instituciones que tenían que ver con el Ministerio de Guerra. De ahí venía toda la organización, digamos, de las instituciones.
teníamos por una parte lo que es el ejército, una institución que tenía que ver netamente con las fuerzas terrestres que tenía desplegado en diferentes territorios dentro de Chile. Se componía principalmente de tres armas, que eran la infantería, la artillería y lo que es la caballería. Habían otras subarmas todavía quizás no desarrolladas como la actualidad. El arma de ingenieros que se llamaba cuerpo de ingenieros, pero es difícil de decir que tenían las mismas funciones que el Chile moderno. O sea, podría acercarse un poquito del zapadores, pero en realidad el zapadores era casi una unidad de infantería más. Sí. La infantería, obviamente, lo que más se conocía, la artillería, obviamente, el uso de la fuerza a través de los cañones, y la caballería, el uso, digamos, a través del jinete, digamos, con su caballo, digamos, para hacer diferentes tipos de operaciones y tareas. El ejército principalmente estaba concentrado en la capital, en Santiago. También había componentes en Valparaíso, y principalmente en 1870 en lo que es la zona de Arauco. Es más o menos por ahí se movía lo que era la frontera araucana. Sí, que a su vez después daban un salto, digamos, un poco más hacia el sur, y después estaba la colonia, incluso la colonia que estaba en Punta Arenas. Claro, esos eran, digamos, los diferentes lugares que estaba principalmente las guarniciones del ejército en esa época. Con respecto a lo que es las mismas fuerzas de guerra, pero en el ámbito de la costa y de nuestro mar, estaba la armada. Ahí se conformaba, digamos, también tenía un escalón, digamos, de oficiales y de mar, ahí todo lo que llevaba, concentrado principalmente en lo que es digamos la región o la zona en ese tiempo de Valparaíso, la provincia de Valparaíso. También casi siempre una compañía o batería, como se le denominaba, de la artillería de marina que cubría Punta Arenas. La guarnición de artillería marina que se iban relevando, digamos. Y también los distintos barcos de la Armada. Sí, ellos eran los que tenían, digamos, principalmente, digamos, sostener, digamos, la guarnición que estaba en esa zona. Conformada también la Armada, estaban con buques principalmente de madera. Bueno, al principio de 1870 sí, así era. Y después se compraron los blindados. Ya vamos a llegar a eso cuando hablemos de las adquisiciones. Sí. Finalmente tú hablas de que existía lo que es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que era una fuerza paramilitar. Eran civiles que ciertos días a la semana tenían o eran convocados, digamos, para poder asistir a esta días de instrucción, y al día siguiente ya seguían desarrollando sus tareas normales. Eran bienes, si bien estaban en cada uno de todas las provincias, estaba una fuerza, podría ser de infantería, podía estar también alguna brigada de artillería, principalmente en la costa, y caballería. Y también había caballería que era de la Guardia Nacional, netamente, o en los lugares donde más existía gente que era más propio, digamos, el andar con este tipo de transporte. El animal o tener una cercanía más fácil con gente que sepa andar a caballo. Era muy fácil de que habían escuadrones con respecto a lo que es escuadrones cívicos de caballería, y eran solamente convocados para ciertos eventos. De hecho eran bastante naturales, sobre todo, digamos, en zonas más planas, no solo en Chile, sino en Argentina, digamos, el grueso de su ejército era casi pura caballería, y en la época que estamos hablando. Básicamente eso eran los componentes de la defensa nacional,
y con eso, digamos, fuimos a la guerra. Sí, el ministerio estaba todo dentro del Ministerio de Guerra y Marina. Ese era Eh, como dependiente era- del presidente, el ministro, y ahí estaban las inspecciones, digamos, la inspección general de la Guardia Nacional, la inspección general del Ejército, y ahí venían los diferentes cuerpos de cada uno de ellos. Bueno, y ahora toca responder la pregunta de Estábamos o no preparados. si estábamos o no preparados, si teníamos el armamento para mantener un gran ejército, una gran Guardia Nacional que pudiera, o una marina incluso, que pudiera ser ofensiva. Sí. Bueno, al respecto hay que decir, vamos a hablar primero de hasta 1872, que vamos a hacer un corte, y después de 1870. Bien. No hay que olvidar que en 1866, claro, a mediados de la década del 60, tuvimos la famosa guerra con España, guerra que destruyó la marina mercante chilena, que, digamos, nos demostró que nuestra armada no tenía la capacidad para defender nuestras costas y nuestro comercio, ni menos agredir a una escuadra relativamente poderosa como era la escuadra española que nos hizo la guerra. Y eso que estábamos aliados con Perú, Ecuador, Bolivia. Todas nuestras fuerzas juntas no fueron capaces de plantarle cara a la Armada Española. ¿Ya? ¿Por qué digo que el año 72? Porque, digamos, hasta ese momento se empezaron a reorganizar lo que fueron las adquisiciones bélicas. ¿Ya? Y a raíz de la guerra contra España se compraron apresuradamente fusiles para armar a nuestro ejército, y se trajo el fusil Mini, un fusil que había sido probado en la guerra de Crimea. Y bueno, creo que llegó hasta la guerra civil norteamericana, si no me equivoco. No exactamente el mismo fusil, pero a lo menos sí el sistema, La tecnología Mini, que era muy mortal al momento de disparar. Sin embargo tenía grandes efectos, y como vamos a ir viendo, en el año 72 se liberaron fondos para hacer unas grandes compras militares. ¿Cuáles fueron estas grandes compras? Primero, para la Armada se compraron dos blindados de Inglaterra, dos blindados, pero el último modelo, excelentes, digamos, naves que originalmente se llamaron Valparaíso y Santiago, y después se transformaron en el Almirante Cochrane y Blanco Encalada. Antes de eso, nuestra armada, hay que decir que solamente tenía 4 corbetas, que eran la Chacabuco, la O'Higgins, la Esmeralda y el Artado. ¿Bien? Y bueno, teníamos la Covadonga, que había sido capturada durante la guerra. O sea, si no tenés esos nombres, los vamos a repetir después de la guerra del 79. Aunque hay que tener claro que eran naves, digamos, que si bien para la década de 1860 eran excelentes, ya iban perdiendo su capacidad tecnológica hacia la época de 1870, porque ya había empezado a reinar, digamos, los barcos blindados. Que ya en 1900 ya se pega el salto tecnológico mayor cuando Inglaterra crea el Dragonauta, que marca, digamos, un cambio totalmente, podríamos llamar hemisférico con respecto a la tecnología naval. Pero quedémonos en eso. Se compraron esos 2 blindados, más, digamos, una colita que se les tiró para comprar la Magallanes, para que sirviera, digamos, en Magallanes. Sí, en Punta Arenas, no sé, la guarnición sirviera, digamos, de apoyo a la guarnición, digamos, en esa zona. ¿Ya? Y para el ejército, digamos, se compraron 12.000 fusiles Combla en Bélgica. Disculpen, mi belga no está muy bueno en estos momentos, para reemplazar a los fusiles Mini. Se compraron también carabinas Winchester de Estados Unidos, aun cuando creo que fueron en 1973, si es que no me equivoco, las que se compraron para reemplazar a las carabinas Spencer que tenían la caballería y la artillería en ese momento.
Y bueno, junto con junto con los fusiles también se compró 1 millón de municiones. Sí, las cápsulas. Famosas, digamos, Bashman creo que era la marca, si no me equivoco. O sea, Sí. no estoy seguro, se me olvidan algunas cosas. ¿Ya? 1,5 millones de municiones Bashman, ahí ya me acuerdo. 1,5 millones. ¿Sí? 1,5 millones. Ya. Junto con eso se compran 3 baterías de artillería con 16 cañones de la marca Krupp, muy modernos, de acero de alta calidad. Y bueno, ahora que ya tenemos las cifras de los armamentos que fueron adquiridos en el periodo inmediatamente anterior a la guerra y la estructura de las fuerzas militares existentes en la República, volvemos a plantearnos la pregunta. Con estos medios de los que estábamos hablando, ¿podríamos sostener que Chile se preparaba para una guerra ofensiva? Veamos las cifras, a ver qué es lo que nos indican, Jorge. Bueno, en este cuento también tenemos que tener bastante claro que nos vamos a ceñir, digamos, a las cifras oficiales, ¿bien? Que las tenemos aquí, digamos, y que seguramente aparecerán en pantalla en algún momento, que es la evolución del personal, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional. No vamos a hablar de la Armada, porque la Armada efectivamente aumentó su personal, porque aumentaron los barcos. Al aumentar los barcos, digamos, o sea, por lo menos unas 600 personas de inmediato entran en servicio, entre 500 y 600 personas para las tripulaciones de los blindados. Sí, tanto las que van a estar embarcados como los que van a tener que ser de reemplazo después a este mismo personal que están ya en servicio. Para esto, digamos, vamos a tomar el periodo de los 10 años anteriores a la guerra, desde 1869 hasta el año 1878. Si observamos, digamos, las plazas que efectivamente tenía nuestro ejército, vamos a ver que en todo y cada uno de los años se vio una disminución, salvo en el año 1875, que subieron en 12 personas, aumentó el ejército, siempre tendió a ir disminuyendo. Así, en 1869 el ejército tenía 4.831 integrantes. De ahí bajó a 4.519 en 1870, a 4.600, digamos, en el 71. Y ya para del 72 en adelante, nunca subió ya bajó hacia 3.000 hombres. 3.500, 3.171, 3.143, 3.155, 75, 3.165. Ahí volvió a subir, digamos, ¿Sí? 10 hombres más, poco. digamos, en el 76. 3.127 en el 77 y 2.440 en el año 1878. Una gran disminución, estamos hablando de que bajamos a la mitad, de 4.800 hombres bajamos a 2.400 En 10 años. en 10 años, Solamente 10 años. siempre bajando. Todo el personal que se iba licenciando se perdía en el fondo. Entonces, con 2.400 hombres, con la mitad de la gente que teníamos en 1859 en nuestro ejército profesional, podíamos montar una guerra ofensiva. Bueno, a lo mejor podía haber subido la Guardia Nacional. Veamos qué pasa con los datos o las cifras de Guardia Nacional. Cuando hablamos de la Guardia Nacional, estamos hablando que en 1869 teníamos prácticamente 55.000 personas dentro de la Guardia Nacional. No quiere decir que todos hayan tenido un gran nivel de inscripción, a veces eran simplemente nominales, digamos, su aplicación a la institución. Pero asumamos que todos, digamos, esos 55.000 hombres eran capaces de disparar. Por lo menos tomar un arma y saber. Saber disparar, al menos, o, digamos, usar una espada o algún tipo de arma. Aparte, nos encontramos exactamente con el mismo fenómeno que hablábamos del ejército. Salvo en el año 1871, es el único año que suben, digamos, los guardias nacionales. ¿Bien? En 1869 teníamos 53.992, bajamos a 52.771, 54.294, que fue la subida del 71, y ahí nos pegamos un gran salto a 35.000 hombres.
Sí, para el fíjate, 71. sí, fíjate que el año 1871 también hace una diferencia con el ejército. Hubo un aumento. No, no, Eh, 72 obviamente está ahí. De 43 a 65 y 65. Pero bueno, ¿Sí? 35.000 hombres en 1872, bajamos a 30.000 en el 73, cuando ya estaban llegando las famosas compras de las que estábamos hablando, 24.200 hombres en el 74, 22.000 digamos en el 75, 22.600 digamos en el 76, 18.000 el 77, para bajar bruscamente a 6.285 para el año 1878. Sí, bueno, eso sí que es una disminución, pero O sea, estamos hablando bajó casi al 10%. Si sumamos las dos columnas, el ejército más la Guardia Nacional, vamos a tener que teníamos desde 59.823 hombres preparados para la guerra, pues relativamente, y bajamos a 8.725 hombres para el año 1878. incluyendo esto el ejército y la Guardia Nacional. Exacto. Entonces es difícil sostener, digamos, que si vamos a tener una guerra ofensiva, ir bajando los números de personal. No es consecuente, digamos, si es que íbamos a intentar hacer alguna Y no solo eso, sino sobre todo en el tema de la Guardia Nacional, en el ejército llegamos a tener 7 batallones movilizados de infantería, bajamos a 4, a 5, digamos, después se transformó el zapadores, el séptimo de línea en zapadores, y tuvimos 5 grandes unidades. En cuanto a la Guardia Nacional, esto demuestra un botón. En el año 1872 habían 49 batallones de infantería, 15 brigadas de infantería, 9 compañías independientes. Para 1878, de esos 49 batallones, solamente quedaban 7 activos. De las 15 brigadas, solamente 3. Y las compañías independientes, de 9, solo 2. No es menor. Si hablamos de la caballería, en el 72 teníamos 16 escuadrones, más 2 compañías independientes. En el 78 teníamos 5 escuadrones solamente. Se acabaron las compañías independientes. Y de la artillería, que fue el arma menos afectada, digamos, por esta desmovilización casi total que estamos hablando, teníamos un regimiento de artillería, 9 brigadas de artillería y una compañía de artillería independiente. Eso bajó a 8 brigadas de artillería. Claro, desapareció el regimiento, una brigada y la compañía independiente. Así es. Es decir, prácticamente desapareció la Guardia Nacional. Quedó, digamos, de infantería 3.500 soldados, 1.280 en caballería y 1.825 en cuanto a la tropa de artillería. Ahí está. Eso sí. Ahora, respecto a las adquisiciones. Bueno, sí, compramos 12.000 fusiles en ese momento para reemplazar los milicos, como habíamos dicho. Pero en esa misma época, ¿qué era lo que estaba pasando en el resto de Latinoamérica? Argentina, en esa misma época, introducía sus fuerzas de infantería el fusil Remington. El fusil Remington no es una arma bastante moderna que finalmente ocupará Bolivia durante la guerra. O sea, sus armas más modernas era el Remington. Pero también hay otra cosa que pasaba en Perú. Perú había iniciado hasta el año 1878, había comprado 15.000 fusiles Chassepot. 15.000. 15.000, más que los 12.000. Ahora uno podrá decir, no, es que los fusiles que compró Chile eran más modernos. Sí, pero el Chassepot era más moderno que el fusil Mini. De hecho, el ejército francés había reemplazado el fusil Mini por el Chassepot a raíz de una de las tantas guerras de unificación alemana, donde los prusianos utilizaban, digamos, su fusil Weiss, que era superior al Mini. O sea, masacraron a los austriacos, digamos, con una tecnología, digamos, que era superior, y por lo tanto, digamos, ellos hicieron un fusil que era superior al Weiss.
y sacaron el fusil Chassepot. Ahora, si es que también si vemos la evolución de los fusiles en Francia, tendremos en cuenta que hay que tener claro que nuestro famoso fusil Gras que compramos durante la guerra, que se consideraba equivalente al fusil Comblain que habíamos adquirido en 1872, la única gran diferencia que había entre ellos, aparte de los detalles de mecanismo o ajustes que se le hicieron al arma, era que el Chassepot usaba una munición de papel. En base al papel con su casquillo, como sí, la vaina que se le dice era de papel ahí. Y mientras que el Gras usaba una vaina metálica. Es decir, simplemente, básicamente era eso, porque el Gras era una pequeña evolución, importante por cierto, en cuanto al uso de la munición. Sin embargo, los peruanos también, digamos, lograron hacer algún tipo de reparaciones dentro de sus fusiles y actualizarlos a que usaran la vaina metálica. Ahora, otra cosa es que hicieron muy malos negocios ellos también en cuanto a las adquisiciones de estos chascos. Primero, o sea, de cuando empezaron a adquirir, se hizo un llamado a licitación, ¿no es cierto? Se presentaron varias propuestas y una de esas propuestas era venderles una copia del fusil Chassepot para el ejército a un precio más caro que el fusil original. Digamos, o sea, alguien se estaba robando la plata, es lo que estamos diciendo, o sea, que no es un tema de si compramos más o compramos menos. Una compra inteligente no quiere decir necesariamente digamos, se esté preparando a alguien para la guerra, sino simplemente se compró más inteligentemente. En cuanto a la Armada, sí, nosotros compramos 2 blindados, muy modernos los blindados, exactamente, pero salieron casi al mismo precio, un poco más barato, incluso me parece que los monitores que compró Perú a Estados Unidos. Estoy pensando en el Manco Cápac y el Atahualpa. No es menor tampoco. Y además, en esa época, Perú también tenía 2 monitores. O sea, tenía 2 barcos blindados, perdón, el monitor Huáscar y la fragata Independencia. Obviamente, cuando compramos algo más moderno. ¿Y qué estaba pasando al otro lado de la cordillera? Argentina. Argentina en esos momentos estaba comprando la famosa escuadra de Sarmiento, que incluía 2 blindados también, que eran el Ande y el Plata. Entonces todos estaban comprando barcos blindados o armándose con ese tipo de barcos, porque nosotros no. Como dice el robot de Futurama, todos lo hacían, yo solo quería ser popular. Y si que lo vemos desde esa perspectiva, simplemente lo que se hizo, una actualización de tecnología y, digamos, en el fondo se buscaba mantener un cierto equilibrio. Sí, nada más que eso, yo creo. Con todo el entorno que nosotros teníamos y viendo que habían compras, nosotros también teníamos que comprar, o sea, si no, digamos, o sea, es como decir, no compren armas. O sea, no tendría sentido, digamos, tener una política de defensa. Sí. Bueno, después de la guerra contra España, 1865 al 66, la escuadra prácticamente no sé se había reducido la escuadra. Sí, había una reducción. Por lo tanto, sí o sí había que comprar adquirir algo de material también naval para... No podía ser ya, no. Y por cierto, España no era la potencia más fuerte en ese momento que andaba rondando por aquí. Si bien es cierto, se meten contrariando lo que era la doctrina Monroe de los norteamericanos, en ese mismo tiempo, digamos, tanto Inglaterra como Francia tenían fuertes estaciones navales, creo que le llamaban, digamos que era flota, digamos, en el Pacífico, recorriendo Sudamérica, o la Polinesia francesa, o dentro de nuestro sector. De hecho, no olvidemos que la mitología dice que la escuadra francesa unida con la inglesa en 1881
se opusieron, digamos, a la destrucción de Lima, salvaron a Lima porque dijeron que iban a hundir toda la escuadra chilena en ese momento. ¿Podrían? No lo sé, o sea, lo podemos analizar más adelante, a lo mejor en otro capítulo sería interesante ver cuáles eran los barcos que estaban en la zona. Por lo menos yo sé, me recuerdo que los italianos tenían 4 corbetas, de madera creo, pero una era la Garibaldi, me acuerdo, y como 3 más. Los alemanes creo que tenían 1 o 2 barcos acá también, y los norteamericanos también, pero barcos de madera tenían, incluyendo la Lackawanna. Es la que terminó bueno, donde se hizo las conferencias. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que podemos concluir al respecto? O sea, creo que son ustedes que tienen que sacar las conclusiones. Para mí es relativamente claro. No sé si para ustedes, pero los hechos han sido expuestos. Y nada, ustedes deben sacar las conclusiones al respecto. Esperamos haber aportado un poquito más a tratar de desmitificar o emplear elementos nuevos para que podamos tener algún tipo de opinión o debate con mayor cantidad de información. Sí, así es, Jorge. Bueno, esperamos que haya sido de utilidad los antecedentes, la pregunta, también queda para ustedes una respuesta o unas conclusiones con respecto a lo que es la pregunta planteada anteriormente. Y bueno, para nosotros ha sido un gusto igual de poder compartir con ustedes. Y ojalá hayan llegado hasta el final. Que nos hayan acompañado durante todo este episodio. Muchas gracias. Nos vemos en 2 semanas más. Sí. Bueno, por lo menos eso esperamos. Esa es nuestra idea. Y el desafío. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches.